Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana y tenemos la compañía ahora del director del Instituto de Energía de la UAS, que lo es el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Bienvenido, ingeniero. Bien, buenos días. Sí, feliz Día del Periodista, un día muy especial. El Gracias. de hoy. Miren, yo voy a pedirle a mis compañeros que me permitan iniciar esta entrevista eh, por, por, porque creo que tengo la posibilidad de situar un problema que la gente no conoce respecto al tema de Punta Catalina. Antes, debo decir que José Luis Moreno San Juan no es solamente el director del Instituto de Energía de la UAS, sino es un analista de sistemas eléctricos y de operativa de plantas eléctricas muy reputado eh, en toda el área, no solamente República Dominicana, y por eso lo tenemos como invitado para analizar este asunto. Ahora mismo, de acuerdo con las informaciones de que dispone el Instituto de Energía, ¿cuál es la situación en que se encuentra eh, esta unidad de generación del sistema que está rodeada de tanta controversia? Bien, fíjate, yo siempre separo lo que es la parte del valor de la planta, de las dos plantas, y la parte ya técnica operativa. O sea, del valor de la planta podríamos conversar, pero tal vez no es el tema, aunque no estamos abiertos a cualquier comentario sobre eso. La parte operativa es la que tal vez es más interesante tratar en este momento y algunas inconvenientes que se han presentado con las dos plantas. La planta número 2 estuvo fuera durante varias semanas, bueno, casi meses, y entró en línea, o sea, después de una reparación del área de la caldera y de algo que también se presentó en el condensador. Está operando en condiciones normales ahora. Se habla mucho y se polemiza también con el tema de la capacidad de esas plantas, pero lo cierto es que la planta, aunque es de 376 megavatios cada una, no es necesario operarla a esa capacidad. Se trabaja mucho más cómodo en 360. Y ahora mismo, más o menos a ese valor es que se está tratando siempre de mantener entre 350 y 360 megavatios en operación. La planta número 1 salió fuera por mantenimiento programado. Fundamentalmente es por el tema del sistema de control de calidad de aire, los filtros de saco, que había que ya darle mantenimiento eh, para evitar que salga eh, humo por la chimenea. Eso es algo que se tenía programado. O sea, no sé exactamente qué tiempo va a estar fuera, pero esa es la información que tenemos. José Luis, José, una pregunta ahí breve. ¿Cuánto costó Punta Catalina? Ustedes que saben de esto, ¿cuánto costó? Y si se está auditando ahora mismo o se va a hacer una auditoría técnica o administrativa, imagino internacional. Sí, fíjese, en dos ocasiones el Instituto de Energía ha hecho una evaluación sobre el valor. La primera fue para un panel que se celebró en Baní a principios de agosto del 2014, donde había relativamente poca información, sobre todo sobre el sistema de control de calidad de aire, o sea, lo que es control de emisiones de esa planta. En ese momento se evaluó en unos 1.500 millones de dólares el valor de esas dos unidades, incluyendo el muelle, que es un muelle para uso general, no es un muelle para uso nada más de la central de Punta Catalina. Se establecieron unas condiciones mínimas con el tema de las emisiones y se hizo esa evaluación. Le debo decir que en una planta de carbón el costo es mayor o menor dependiendo del control de emisiones que tenga esa central.
Posteriormente, cuando ya se conoció el estudio de impacto ambiental y los compromisos ambientales, aquellos que comprometían, que era 40 miligramos de partículas sólidas por metro cúbico normal y 400 miligramos de NOx y SOx, que son dos gases, uno que tiene que ver con el mismo proceso de combustión, porque tomamos aire que tiene nitrógeno, y el nitrógeno simplemente lo que hace es que se oxida y se bota por la chimenea en forma de óxido de dos tipos, el NO2 y el NO3, por eso se le pone NOx, porque puede ser una combinación de ambos. Y está entonces el azufre que trae el combustible, que cuando se quema, entonces se produce SO2. SO2, que es un gas que debe de controlarse las emisiones, porque combinado con el agua, nitrógeno sulfuroso. y por eso mismo, entonces eso produce lluvia, la que llamada lluvia ácida. Con esos valores de emisiones, que eran más bajos a lo que nosotros habíamos estimado en ese panel de Baní, llegamos a 1.800 millones de dólares como techo, entre 1.750 y 1.850. Ya después de ahí se conoce los valores que se han ido mencionando. Nosotros nos inclinamos más para decir que debe de haber costado unos 2.500 millones de dólares. Sin los codinomes. Que dice que fue más de ahí. Pero evidentemente los datos que nosotros tenemos evaluados no llega a 2.500 millones, con lo que se le reconoció, que no estamos de acuerdo realmente con ese reconocimiento de valor, porque era un contrato llave en mano, y los contratos llave en mano usted cierra un precio, porque se supone que el que sabe de lo que es el montaje y todo el proceso constructivo es el contratado, o sea, no el que contrata el servicio. Por lo tanto, 1.945 millones de dólares debió ser un valor techo más o menos aceptable. De ahí para allá hay que, eso, como usted decía, auditarlo para realmente ver si ese es el valor o no. Pero en ese proceso todavía no se está. Se supone que se iba a contratar una firma de auditora, que todavía no se ha hecho eso. Es decir, todavía no tenemos una idea real del valor real de Punta Catalina. Increíble. Hasta que no se contrate una firma que audite, no se va a saber realmente. Pero tu apreciación es que la valoración está por encima. Sí, claro, claro. Sí, por lo menos, primero decíamos que eran 200, 300 millones de dólares cuando era 1.945. Ahora estamos en 500. Ahora estamos hablando de más de 500 millones de dólares. O sea, entonces, pero no pueden negociar esa planta, no pueden hacer ningún tipo de negocio sin una auditoría, porque eso violaría la ley también. Bueno, el tema de que evidentemente que cualquier cosa pasa por ahí, por una auditoría económica, o sea, financiera, y también técnica. Porque como digo, también tanto dime y direte con el tema de la calidad de lo instalado, pues entonces también hay que hacer una auditoría técnica. Se ha hablado mucho de las cenizas. ¿Cuál es la situación real con ese resultado? Miren, el punto de emisiones y de contaminación fundamental es las cenizas. Se lo comentaba a varios compañeros que trabajamos ese tema desde el principio. Y lo que siempre recomendamos es que se le buscara uso a la ceniza, como se hace en otras partes, porque de lo contrario eso lo que va a ser siempre una cantidad enorme son millones de toneladas que va a haber al final de ceniza ahí. Entonces evidentemente es buscar uso. Hay un protocolo de manejo de la ceniza con relación al depósito, que si se cumple, el tema de los lisipiados no se produce, sobre todo por la ubicación en que está el depósito, y que realmente no hay fuente de agua potable potencialmente contaminantes, que se puedan contaminar. No obstante, la solución siempre va a ser qué uso se le dé a la ceniza. Las cenizas se pueden usar, hay
de las cenizas volátiles, en este caso hay dos. Hay otro tipo de ceniza que no es volátil, que es la que se llama la tipo escoria o de hogar de la caldera, que esa se queda ahí y se puede usar para otros fines, rellenos generalmente. Pero la ceniza volátil, la que sale de los filtros de saco, esa se puede usar en la cementera sin ningún problema. Y la otra, con ciertos controles, también se puede usar en la cementera, pero se puede usar para fabricar materiales de construcción, o sea, usarla como materia prima para materiales de construcción, block, usando esa composición. También se puede usar en la cementera, se puede usar también para hacer paneles de Sheetrock, que es un material de construcción muy usado, sobre todo fuera de aquí, aunque aquí se está usando ya bastante, sobre todo en oficinas y en centros comerciales. Pero ¿cuál es el uso que realmente está determinado para manejar la ceniza? Porque se ha planteado como un problema, pero no he visto soluciones. ¿Cuál es la línea? Vamos a ver, la línea es eso, usarla en cementera, usarla en la industria de la construcción. Básicamente eso es lo que se hace en todas partes. En el caso específico de Punta Catalina, se ha estado usando también en la cementera, no de manera tan en gran cantidad, pero se puede usar. O sea, por eso el caso de la ceniza no es simplemente depositarla, sino tratar de darle uso y que vaya al depósito lo que no se puede usar en un momento dado, porque siempre podría haber, como la producción es continua y la demanda puede ser discontinua, entonces evidentemente para cuando no se esté demandando, entonces depositar ahí, pero no usar el depósito como la única alternativa para disponer de la ceniza. Esa es la realidad con el tema de la ceniza. La ceniza, debo de comentarle que va a depender del tipo de carbón. O sea, no es lo mismo un carbón que se compre en una mina en Estados Unidos, incluso dentro de los propios Estados Unidos hay diferentes minas de carbón, o que si se compra, por ejemplo, en Colombia. Tienen composiciones químicas diferentes y eso produce ceniza diferente. Porque básicamente... Ingeniero. Dígame. En algún momento se planteó el uso de los residuos sólidos como combustible, comprar una planta para procesar las briquetas de basura. ¿Eso es posible? ¿Se ha considerado? Considerando, sobre todo en este país, la gran cantidad de residuos sólidos que están a cielo abierto, que pudiese ser una importante alianza utilizar la basura como combustible en Punta Catalina. Eso es poco probable. Por el tema de la recolección y los transportes. Sin embargo, es un problema la basura a nivel nacional, incluyendo los dos grandes vertederos, el de Duquesa y Rafey. Y evidentemente como elementos de contaminación ambiental, tanto de emisión de metano como de N2O, es mucho más preocupante que las emisiones de cualquier planta de las que tenemos en operación en nuestro país. Hay muchas formas de manejar la basura. La basura realmente tiene un valor que también viene con el tema de reciclado. O sea, debemos reciclar lo más que se pueda y que vaya al vertedero, solo lo que no se pueda reciclar. Y hay para eso soluciones de que se pueda quemar y usar como combustible, o sea, quemar o transformar en un gas de síntesis que se pueda utilizar como combustible en motores de combustión interna y producir energía también con eso. De manera no principal, sino secundaria, porque lo principal es tratar de reciclar basura. Es un recurso que estamos desperdiciando ahora mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, lo más conveniente desde nuestro punto de vista es utilizar el carbón de una manera racional y tratar de buscar carbón de mejor calidad con menos contenido de azufre. Esa es nuestra recomendación desde el principio. Ingeniero, se habla en medio de la controversia que ha estado desarrollándose alrededor de la planta, se habla
de una posible reconversión a gas natural? Sí, se está hablando de eso, evidentemente. En otros países se ha hecho. El tema es el tiempo de esas plantas cuando se han hecho las conversiones, y en algunos casos incluso se han cerrado porque no, cuando usted hace el análisis de costo no le da el hacer la conversión, pero generalmente son plantas que tienen más de 20 años operando. No conozco un solo caso en el mundo de una planta recién puesta en operación que comience a decir que se va a cambiar a gas natural. ¿Cuáles son los riesgos en términos financieros ahí? Se nos fue. Vamos a ver. El principal, se habla... Está en línea ahí, pero se muteó, ingeniero, por favor. Ahora sí. Lo primero es que si usted usa gas de esquistos, el gas natural que procede de los esquistos, que es la mayor producción en Estados Unidos, y el gas que se está usando aquí, una parte, posiblemente venga de ahí, es cuestionable, porque desde el punto de vista de lo que es se nos está cortando la llamada con energética para los Estados Unidos, una política de... ingeniero, usted está en movimiento. Parece que usted está en movimiento, Moreno. Si se puede detener en algún lugar. No, está parado. Sí. ¿Qué? No se oye. Que se está cortando. Ojalá y pudiera retomar la idea del tipo de gas que se utilizaría para desarrollarla, porque ahí como que se nos cortó varias veces. Exacto, que interesantísimo eso. El gas de esquisto tiene un componente de emisión a la atmósfera de metano durante el proceso de extracción, que si usted lo suma al proceso de combustión, evidentemente desde el punto de vista ambiental no es una solución. No es una solución. Es una solución usar el gas natural de extracción normal, o sea, pero no el que se produce por la fractura hidráulica, que produce muchas emisiones de desperdicio de gas hacia la atmósfera, y el metano tiene 26 veces más efecto invernadero que el CO2. Por lo tanto, cuando se hace el balance completo, pues no le da, resulta no atractivo desde el punto de vista del cambio climático. Ahora, si utiliza gas natural de otra procedencia, podría ser interesante como asunto de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la sustitución de Punta Catalina a gas natural, pues mire, hay un problema muy serio desde el punto de vista de cómo se maneja el mercado eléctrico dominicano, que es por una lista de orden de mérito, que parece que nadie le ha puesto caso a eso, pero es importante ponerle caso. Hoy en día esa planta se despacha de primero por el costo variable. O sea, el costo variable es lo que cuesta el combustible más la parte de lo que es operación y mantenimiento variable, pero lo fundamental, el peso fundamental es el combustible. Si usted va a usar gas natural en sustitución del carbón en esa planta, la eficiencia de Punta Catalina es 36.5, un motor de combustión interna de 42 a 44 y un ciclo combinado de 46 a 50 de eficiencia. Por lo tanto, usted al cambiar al combustible a gas natural de Punta Catalina, esa planta no se va a despachar. Se va a despachar después de los ciclos combinados y de los motores, y va a ser entonces una planta de un despacho marginal. Nunca se va a recuperar la inversión. Es posible que mucha de la gente que por el frente dicen que apoyan a Punta Catalina y por atrás lo que hacen es fomentar que no opere Punta Catalina, estén muy de acuerdo con que se cambie a gas natural, pero yo les puedo decir categóricamente que esa planta no se va a despachar si se cambia a gas natural, y sería botar todo el dinero que se invirtió en ella, porque jamás se va a recuperar la inversión en base a producción de energía. Nunca se va a recuperar. Hay gente que quiere que la vendan a vaca muerta, que pase a los privados. Dice que hay un empuje desde el mismo gobierno en eso. No sé, fíjese cómo fue la estructura.
Perdón, que se... Sí, se cortó. Vamos a ver si podemos ir, porque esto es importante. Hay gente que dice que la den como por una vaca muerta. La estructura que se hizo para el tema del financiamiento de esa planta fue la siguiente, o sea, la que se dejó. La planta cuesta 2.500 millones de dólares, 700 y algo es acciones y el resto es un financiamiento que lo ha asumido el Ministerio de Hacienda. Entonces, evidentemente que el que va a perder es Hacienda. Sí, sí, porque el que va a perder es Hacienda. La central Punta Catalina le debe esa cantidad de dinero a Hacienda. O sea, tiene que pagar todos los meses una cantidad de dinero para amortizar esa deuda que tiene con Hacienda. Bueno, si se pasa a gas natural, además de que aumenta el pago de capacidad de esa planta porque la inversión que hay que hacer para convertirla, implicaría que posiblemente no tenga recursos para seguir pagando ese vamos, financiamiento que ha tenido por el vía del Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué pasa? Que si hay un potencial adquiriente del 49% de las acciones, que una vez se estuvo discutiendo eso, evidentemente que tendría que asumir la deuda también. O sea, que de alguna manera tendría que asumir la deuda porque eso sería parte de la negociación. O sea, que desde el punto de vista financiero, lo que más conviene es que la planta siga operando, que se opere bien, que se mantenga con unos estándares de medio ambiente adecuados para que se pueda manejar adecuadamente el tema de la ceniza y de las emisiones y que se repague la deuda por un tiempo y después ya cuando eso se haya cubierto, entonces sí se puede pensar en cualquier otra alternativa con esta planta, incluso hasta dejarla de operar si es necesario, pero con gas natural, evidentemente que el nivel de despacho va a ser bajo. Ingeniero, pero en el presupuesto que se aprobó para este año está contenida una partida de alrededor de 95.000 millones de pesos de venta de activos del Estado. Y todo el mundo piensa que Punta Catalina está está contenido en esos ingresos y ya lo aprobó el Congreso, lo que implica una tácita autorización al gobierno central para la venta. Bueno, eso es posible, todo es posible. Lo que sucede es que eso tendría que acordarse, ¿verdad? Estamos hablando de que, ¿cómo le diría? O sea, se ha hablado hasta de otros activos que tienen también que ver con generación. Pero el pacto eléctrico envuelve ese tema, como dice Domingo. Pero sin embargo, por eso el pacto eléctrico, evidentemente que fue un pacto entre dos sectores y se marginó uno. O sea, de hecho, para nosotros específicamente no existe pacto, o en última instancia lo que existe es un pacto basura. Pero yo quiero aclarar que el término basura significa como residual, un residuo. Porque si usted tiene una serie de temas que deja fuera, que son importantes, entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, entonces, evidentemente, por eso es que hay ahora mismo un recurso de amparo. Esperamos sea fallado en esta semana con relación al tema del pacto eléctrico, porque eso debió ser parte de un tema esencial del pacto eléctrico. Eso fue un tumbe de los empresarios del gobierno contra el sector social. Evidentemente. Por lo tanto, no hay tal pacto, porque si un pacto dentro de lo que es el Consejo Económico y Social, tiene que haber empresarios, tiene que haber gobierno y tiene que haber sector social. Por lo tanto, si usted margina el sector social o se busca un sector social acomodado a sus intereses, entonces no hay tal pacto. El pacto no existe. Es un pacto realmente que no consigue el propósito inicial, porque acuérdense que lo que se estaban hablando al principio era de una nueva reforma del sector eléctrico. Desde el punto de vista metodológico hubo muchísimos problemas con el tema del pacto porque se impuso casi que lo que estaba era lo que había que
con lo que había que trabajar y no ver si necesitábamos un cambio en lo que es la estructura del sistema eléctrico, pensar en otras cosas. Porque en el mundo no todo es lo que tenemos aquí. Bien, hemos estado conversando con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ingeniero, brevemente y con mucha precisión, sin tener que entrar en detalles, ¿podemos hacer la diferencia o citar por lo menos 3 diferencias entre el Sistema Nacional Eléctrico de hoy y el que desde hace 30 o 40 años, hablamos de 3 o 4 décadas, hemos estado analizando en los últimos tiempos? ¿Cuáles serían? Bueno, ahora hay una oferta de energía mayor que antes. Eso es un cambio todavía. O sea, hay una vocación de planificación que antes también la había, pero nunca se cumplió. Pero sin embargo, falta por lograr tener una energía a precios competitivos. Y aunque hay, como le decía, pero entonces, evidentemente no tiene ni los precios ni la calidad suficiente como para poder decir qué es lo que aspiramos a tener como sistema. Excelente. Gracias, ingeniero. Muy amable de su parte. Muchísimas gracias por responder a todas estas inquietudes. Bueno, siempre a su disposición cuando ustedes quieran. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Nos vamos, Isidro.